En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 30 de abril del 2026. Queridos hermanos, hemos celebrado la resurrección del Señor, su regreso glorioso de la muerte a la vida. Él que ha dicho: Yo soy la resurrección y la vida, no quería dar la vida solo a sí mismo, sino a todos nosotros, a su cuerpo místico. No sólo la resurrección de los cuerpos, sino del eterno proyecto de Dios. Él ha dicho: Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero no le basta a su amor estar con nosotros. Su deseo es ser Él en nosotros, para llevarnos a ser nosotros en Él. No sólo hacer con nosotros nuestras cosas, sino enseñarnos a hacer con Él y en Él sus obras y a vivir con Él su vida. Eso es su reino. Jesús subió al cielo a la diestra del Padre y dijo: Voy a prepararos un lugar. Cuando me haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo para que estéis también vosotros donde estoy yo. Por tanto se fue y a la vez está siempre con nosotros y volverá para ser en nosotros. Para entrar en este misterio de la presencia viva y actual del Señor, que no es sólo recuerdo, y a la vez de su venida futura y deseada, dos cosas que a primera vista parecen contradictorias, que está presente y a la vez que vendrá. Hace falta tener en cuenta la relación misteriosa para nosotros que hay entre el tiempo, que es la dimensión propia de la criatura, y la eternidad. Otro misterio que nos supera infinitamente y que nunca podremos contener del todo en nuestra inteligencia es el de los diferentes modos como Jesucristo está presente. Ante todo, es omnipresente con su divinidad. Es más, no sólo está presente en todo lugar y en todas las cosas, sino que todo está presente en Él. Además, estuvo presente con su humanidad en los lugares y en el tiempo histórico de su vida en la tierra, y con su humanidad glorificada está físicamente en el cielo, y a la vez está en la tierra con su presencia real en la Eucaristía, en la que Jesús está presente con todos los momentos de su vida histórica y con su redención. Hay otra presencia suya diferente en los otros sacramentos. Además está presente cuando dos o tres de nosotros estamos unidos en su nombre. Está presente cuando se lee su palabra. Está presente en sus hermanos cuando les hacemos un bien o un mal. Está presente en el alma en gracia. Son tantas maneras diferentes de estar presente, excepto en el pecado. Por tanto, son diferentes sus venidas en el tiempo. Una fue su venida en la encarnación como Redentor, en la plenitud de los tiempos. Otra fue su venida gloriosa en la resurrección, cuando volvió de la muerte a la vida. Además, la venida de las tres divinas personas en quien lo ama, para hacer en él su morada. Su venida a nosotros en la Eucaristía, para formar en nosotros su vida y su reino. Su segunda venida gloriosa al fin de los tiempos, como Rey, o sea, la parusía, para tener su reino. Y por último, su última venida, para el juicio final al fin del mundo o de la historia, que más que venida será su definitiva manifestación. Jesús compara su venida como Rey con su encarnación como Redentor. De esa forma está diciendo implícitamente que su venida gloriosa, gloriosa según Dios, ya es una realidad actual. Existe un paralelismo entre el modo como vino Jesús en la encarnación, el modo como volvió en su resurrección y el modo de volver en su venida como Rey. Lo dice en un capítulo del volumen 27.
Hija mía, mi divina voluntad reina. ¿Se puede comparar conmigo el Verbo eterno, que bajando del cielo me escondí en el seno de mi Madre Celestial? ¿Quién sabía nada? Nadie, ni siquiera San José al principio sabía de mi encarnación, que yo ya estaba en medio de ellos. Solo mi inseparable madre estaba al corriente de todo, de manera que el gran portento de mi bajada del cielo a la tierra había ocurrido, y en realidad mientras con mi inmensidad existía en todas partes, cielos y tierra estaban contenidos en mí, con mi persona estaba contenido en el seno materno de la Reina Inmaculada. Nadie me conocía, era ignorado por todos. En la Encarnación, por lo tanto, Jesús estaba ya en la tierra, realmente presente y vivo en el seno de su madre. Es más, la Santísima Virgen lo concibió por amor divino en su corazón virginal, desde el primer momento de su concepción inmaculada, y sólo así pudo después concebirlo en su seno en el momento de la Anunciación. Jesús vivió oculto en ella 9 meses, sólo ella lo sabía. Sucesivamente lo supieron Isabel y en su seno materno San Juan, en el momento de la visitación. Después lo supo San José, cuando un ángel se lo reveló en un sueño. Jesús ya estaba en el mundo, pero el mundo no sabía nada. Cuando nació, lo supieron unos pobres pastores de Belén, y poco más tarde el anciano Simeón y Ana de Fanuel, y luego los Reyes Magos. Pocas personas, y así durante toda su vida oculta. A los 30 años Jesús empezó a manifestarse a partir de su bautismo en el Jordán. Sus discípulos poco a poco acogían su manifestación, pero no se daban aún cuenta de quién es Jesús. Lo comprendieron solo cuando Jesús se fue en su ascensión al cielo y no lo vieron más. De igual manera, en su resurrección, cuando Jesús volvió de la muerte, se hizo de nuevo presente y vivo, pero sólo su madre lo sabía. De nuevo estaba con ella y vivía en ella, pero sólo después de algunas horas se apareció a María Magdalena y luego a las otras discípulas. Durante el día se apareció a Pedro para pasarle las consignas, la redención cumplida, para entregarla a la Iglesia. Y en esa tarde se manifestó a 2 discípulos de Emaús y después a los apóstoles en el cenáculo. Así que una cosa fue su regreso y otra sus apariciones o manifestaciones a los diferentes discípulos. Y todos regularmente en un primer momento no lo reconocieron. La resurrección debía empezar a entrar en ellos y transformarlos para que pudieran reconocer al Señor. Y así debe ser en su segunda venida gloriosa como Rey. Continúa diciendo en el capítulo que antes hemos citado: aquí tienes, hija mía, el primer paso de comparación entre mí, Verbo divino, cuando bajé del cielo, y mi divina voluntad, que da su primer paso para venir a reinar en la tierra. Como yo di mis primeros pasos hacia la Virgen Madre, así mi voluntad dio sus primeros pasos en ti. Cuando te pidió tu querer y tú se lo cediste, enseguida formó su primer acto de concebirse en tu alma y manifestándote sus conocimientos, dándote como tantos sorbos divinos, formaba su vida y daba inicio a la formación de su reino. Pero durante tanto tiempo, ¿quién ha sabido nada? Nadie, solo tú y yo estábamos enterados de todo. Y después de algún tiempo fue puesto al corriente de lo que sucedía en ti mi representante, quien te dirigía, imagen de mi representante San José,
que debía de hacerme de padre ante las criaturas, y que antes que yo saliera del seno materno, tuvo el gran honor y el don de saber que yo ya estaba en medio de ellos. El Señor ha debido formar una vida suya completa como Redentor y un modo nuevo de estar presente y vivo en una criatura, elegida y preparada por Él, Luisa, que Él conoce como la pequeña hija de la divina voluntad. Después de haber preparado suficientemente su reino en ella y a partir de ella, sólo entonces el Espíritu Santo inspiró a la Iglesia la institución de la fiesta de Cristo Rey en 1925, pero como en las otras dos venidas, quien lo sabía, poco a poco se daban cuenta los pequeños, algunos pastores, es decir, los confesores de Luisa, y San Aníbal María di Francia, su primer hijo espiritual, censor de sus escritos, que hizo las primeras publicaciones. Después otros han sido iluminados por esta gracia extraordinaria y han empezado a comprender, pero sólo pocos se han dado cuenta de la nueva presencia viva del Señor como Rey, y eso a medida que en ellos vive la divina voluntad, a medida que se vacían de sí, de su propio querer humano, para llenarse de él. Entre tanto, asistimos estos últimos años a una sorprendente difusión en el mundo del nombre de Luisa Picarreta y de sus escritos. Habrá también tanta superficialidad, pero ha salido el primer rayo del sol, ¿y quién podrá detenerlo? Como dice en el Apocalipsis, he abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar. Este tiempo, podemos decir, a partir de 1925, de la fiesta de Cristo Rey, es como un tiempo de gestación de la Santa Iglesia, representada en la mujer gloriosa del capítulo 12 del Apocalipsis, que dice: en el cielo apareció un signo grandioso, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba por los dolores del parto y las ansias de dar a luz. Es la pobre y santa Iglesia que gime con los dolores del parto, el parto de Cristo Rey, y nuestra gran responsabilidad es hacer que crezca en nosotros este reino de la divina voluntad, a partir de su conocimiento transformado en vida en nosotros, para que así llegue el momento en que no pueda ya seguir oculto, como en las otras dos venidas, en las que una cosa fue la encarnación y otra el nacimiento, una cosa fue la resurrección y otra sus apariciones. Igualmente ahora el Señor ya está presente como Rey, pero todavía no se manifiesta. Su manifestación gloriosa que esperamos es la parusía, pero su venida de verdad gloriosa no es algo que aún ha de venir y en el futuro, sino que en humildad y escondida ya empezó hace un siglo. Llegará el momento en que Él, como dice el profeta Isaías, quitará sobre este monte el velo que cubre la faz de todos los pueblos y la capa que cubre a todas las gentes, y entonces se abrirán nuestros ojos y lo reconoceremos, como los discípulos de Emaús, y diremos: ¿pero cómo, Señor, ya has venido? Y él dirá: yo estaba siempre con vosotros, como había prometido, pero vosotros no me veíais por esa capa de vuestro querer humano, por la venda que os tapaba los ojos. Pero ahora quiero ser en vosotros y que me veáis con mis mismos ojos. Y entonces, ¿qué espera el Señor? ¿Hasta cuándo ha de durar este doloroso embarazo? Hasta que no esté suficientemente formada su nueva presencia viva entre quienes debemos hacerlo ver y reinar en nosotros. Por eso
La Santa Iglesia y con ella María, la madre y figura de la Iglesia, dicen con San Pablo, con sus palabras: hijitos míos, que yo de nuevo doy a luz con el dolor, hasta que Cristo esté formado en vosotros. En nosotros Él ha de crecer y nosotros disminuir, y debe crecer hasta no poder continuar más oculto. Entonces se manifestará como Rey glorioso, Rey de reyes, Rey que hace reinar a todos con Él y en Él. Dentro de ciertos límites depende de nosotros, de este pequeño resto, anticipar o retrasar el día y la hora. Lo dice San Pedro en su segunda carta: ¿cómo no debéis ser vosotros en la santidad de la conducta y en la piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios? ¿Hasta cuándo? Hasta que esté completo el número de actos y de oración establecido por Dios, hasta cuando se alcance el nivel de respuesta al amor divino que pide su justicia. Antes es necesario satisfacer la justicia, como dijo el Señor a San Juan Bautista. Primero se debe formar el reino y sólo después llegará o se manifestará el Rey. Este es, por tanto, el significado último de la materna presencia de la Santísima Virgen en tantas apariciones y manifestaciones suyas en el mundo. No son solamente para llamar a la conversión, para la salvación, sino para preparar a sus hijos a la llegada del día de Dios. Buscad ante todo el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Y en el llamado materno de la Reina del Cielo ella dice: acoge mi visita, mis lecciones. Has de saber que yo recorreré todo el mundo, iré a cada individuo, a todas las familias, a las comunidades religiosas, a cada nación, en todos los pueblos, y si hace falta seguiré yendo siglos enteros, hasta que no haya formado como reina a mi pueblo y como madre a mis hijos, para que conozcan y hagan reinar por todas partes la divina voluntad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Ave María.